quiero presentar a Núria Vidal. Tenía que haber estado hace ya unos meses, pero desgraciadamente, como sabéis, el COVID no solamente durante un año y pico cerró estas sesiones y los cortos, sino que además afectó pues, a muchos de nosotros. Yo también estuve fastidiado. Y quiero decir que a Núria Vidal les quiero presentar a, no sé, a la persona que más sabe de cine en su especialidad. Es la veterana, en el sentido más veterana, activo, en el sentido más respetuoso de que la edad no es una grado de veteranía, sino la experiencia. Es una mujer que ha hecho de todo, ha sido profesora de cine, de crítica, ha estado en montones de festivales en trabajos, digamos, de responsabilidad, por ejemplo. Si no recordamos que usted es corresponsal del Festival de Berlín. No, fui delegado del Festival. Delegado del Festival, exacto, la palabra es delegado, sí, la palabra no es corresponsal, es delegado del Festival. Tiene, no sé si 20 y pico libros, entre ellos una novela, me parece, si no me equivoco. Yo recuerdo que tu primer libro que yo recuerdo que vi fue dedicado a Almodóvar, que fue el primer libro que se escribió sobre Almodóvar. Y después del libro de Núria Vidal, no sé si se han escrito como 10 más. Más. O 12, no sé. O 30. Yo hablo de España solo, ¿eh? Sí, sí, no, en España se han España, escrito como 15 o 20 libros más. Yo 30 quizás exageremos, pero bueno. Pero fue la primera que tuvo la visión, porque eso es una visión de buen analista, de buen crítico, de buen historiador, de darse cuenta que Pedro Almodóvar, por las circunstancias que fueran, ¿hasta que dónde llegaste? Bueno, desde el año 88, o sea que llego a La Ley del Deseo. Por eso, que eso... Yo lo escribí durante el rodaje, mientras estaba rodando Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Es su primera etapa, ¿no? Sí, sí, una etapa de lanzamiento en el fondo de Pedro Almodóvar, ¿no? Para mí dije, pues Núria Vidal escribió un libro sobre Pedro Almodóvar. Qué valentía, porque claro, escribir un libro sobre un director vivo, cuya trayectoria, en el fondo, no la sabes, no sabes lo que va a hacer, pues se necesita un poco de valentía para hacer, claro, se documenté muy bien. Y me parece que uno de los últimos ha sido uno sobre Maribel Verdú, y después también me has dicho uno sobre... Uno sobre localizadores en Cataluña, Scouting en Catalonia. Está editado en inglés. Está en inglés. Está editado en inglés. Bueno, aparte de esto, pues colabora en fotogramas, ha estado de profesora en el SCAC, colabora en otras publicaciones, ha hecho televisión. Si recordáis el papelito que os envié, ponía que había estado en el programa que se cargó BTV dedicado al cine, que dirigía la Marta Armengou, y bueno, está aquí con nosotros. Para mí es un orgullo, es un placer, y te felicito por tu trabajo y te agradezco que hayas venido, porque aquí hay que decir que los compañeros y compañeras que vienen por amor al arte y un poco, supongo, que por amistad también, lo cual se te agradece personalmente mucho y públicamente. Por eso, cuando quieras, Núria, puedes empezar tu charla. Bueno, gracias por la presentación. En todo caso, yo solo quería explicar un poco de dónde sale esta charla, ¿no? O sea, hace 3 años ya, en el 19, en otra era histórica, me propusieron participar en un seminario que era sobre la carretera en el paisaje, un seminario que organizaba el Observatorio del Paisaje de Cataluña, y la propuesta que me hicieron era la carretera y el cine. Fue un seminario estupendo realmente, porque fue muy interesante escuchar a geógrafos, a arquitectos, a ingenieros, sociólogos, gente de muy diversas disciplinas, hablando de lo que significaba una carretera en un paisaje, ¿no? Y sobre todo lo que fue más divertido y más bonito para mí es que después de escuchar mi charla todos se reconocieron todo lo que ellos pensaban, hacían en su disciplina estaba en el cine, lo veían en el cine, y eso fue para mí uno de los momentos más bonitos de esos 2 días que duró el seminario. En todo caso, lo que pasa es que al ser ese el origen, cuando Miguel Fernando me pidió esta colaboración, enseguida pensé en esta. Es una conferencia que leeré porque está escrita y me gusta más leerla, pero enseguida pensé en esto porque creo, aparte de que porque es muy desconocida, yo la vi entonces en ese seminario y luego la he dado en otro sitio. Esta es la 3ª vez que hablo de esto, y a mí es un tema que me gusta mucho. Yo vengo de la geografía y del urbanismo, entonces mezclar cine, geografía y urbanismo es algo que me gusta.
También porque normalmente cuando se piensa, incluso él, cuando se piensa en carreteras y cines, se piensa en películas de carreteras. Sí, claro. Pero esto no, estos son carreteras en películas, que es un poco diferente. Sí. Es un poco diferente. Todo es cine, todos son carreteras, pero es un poco diferente. Y bueno, no sé, a ver, yo voy a leerla. Se llama Carreteras y cine, dos direcciones. Y a ver qué os parece. En todo caso, después podemos comentar, charlar o ampliar lo que haga falta. Intentaré leer despacio, porque yo soy un poco... Pero bueno, intentaré leer despacio. Hay un carrusel de fotos que irá pasando a su aire, para ilustrar un poco todo lo que yo digo, pero no se corresponderá, o sea, va ilustrando lo que yo voy contando, irá pasando al infinito. Son 200 y pico fotos, o sea que irá pasando como... A ver si reconocéis alguna película. A ver, si no me equivoco hay que hacer esto, ¿verdad? ¿Me has dicho, amor? Sí. Bueno, en principio tendría que empezar a pasar. A ver, vamos a ver si pasa. Sí, va pasando. Bueno, pues mira, empiezo, ¿eh? Una carretera es una vía de transporte de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Coloquialmente se usa el término carretera para definir a la vía convencional conectada a través de accesos a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte. Esta es la definición de carretera que se puede encontrar en un diccionario, pero a mí me gusta más definirlas de otra manera. Las carreteras, desde las grandes autopistas hasta las más pequeñas vías rurales, son no lugares. Mejor dicho, son los no lugares por excelencia. Perdón. Adelante. No, es que he intentado entrar por atrás, no hay manera. Iba por el no lugar y no ha habido manera. Bueno, pues... Ay, Dios mío. Y estos señores tampoco van a encontrar un lugar. Pues retomo en los no lugares. Mejor dicho, son los no lugares por excelencia. La idea del no lugar se aplica en antropología y en urbanismo a esos espacios que no forman parte de la historia, que están fuera, al margen. ¿Y qué hay más al margen, fuera de todo, que una larga cinta de asfalto donde cada vehículo es un mundo aislado que se mueve sobre ella como si fuera una nave espacial perdida en la inmensidad del universo? Una inmensidad a veces muy concurrida, es cierto, no siempre amable, con momentos de tensión, de miedo, de abandono y de libertad. Libertad es otra de las palabras claves para definir una carretera. Circular por una carretera es siempre una esperanza de algo nuevo, diferente. Es la urgencia de la huida de lo desconocido. Es también la libertad de no estar obligado a nada durante el tiempo que pasamos en ella. Si la hemos definido como un no lugar, creo que también podemos definirla como un no tiempo. El tiempo se dilata, se expande, se alarga o se contrae según la vivencia que tenemos en la carretera. Me doy cuenta, releyendo esto, que estoy hablando más de las carreteras en la ficción que en la realidad. La realidad es una y la imaginación es otra. No siempre se corresponde una con la otra. Probablemente es cierto que son no espacios, no lugares, no tiempos, pero el factor humano las devuelve al tiempo y al espacio, las acota, y el paisaje las delimita. Pero yo aquí quiero hablar de carreteras y cine tanto como carreteras en el cine. Hay algo muy sutil que une estas dos ideas, carretera y cine. El cine es movimiento, la carretera es un lugar para el movimiento. El cine se consume en solitario, aunque se vea acompañado. Los viajes en carretera se hacen en solitario, aunque se hagan en compañía. El tiempo se detiene cuando vemos una película. La historia, el mundo, la realidad queda fuera de nuestra vida. El tiempo también se detiene cuando nos sumergimos en una carretera y dejamos fuera todo el contexto, todo lo que nos preocupa. Durante la película, durante el viaje, no existe nada más que eso, la película y el viaje.
Si nos paramos a pensar un poco en las carreteras en el cine, nos daremos cuenta de que los paisajes atravesados por el asfalto de una, dos, tres o múltiples direcciones aparecen en el 99% de las películas contemporáneas que podemos ver. Entendiendo por contemporáneo el momento en que se hizo la película, no solo nuestro presente. Y eso me lleva a otra reflexión curiosa de la relación de ambas cosas. El cine nació a finales del siglo XIX, casi al mismo tiempo que los automóviles. El cine reflejó el mundo moderno de los coches y las carreteras. Desde el primer momento, ambos inventos eran coetáneos, ambos significaron una liberación. El cine liberaba la imaginación, el coche liberaba las ataduras sedentarias y facilitaba el cambio. En definitiva, el movimiento. Una vez dicho esto, que más o menos sitúa al cine y las carreteras en una doble dirección paralela, está claro que no todas las películas han utilizado el espacio y el paisaje de la misma manera. Si en las carreteras podemos establecer una especie de gradación que va de las autopistas y las autovías, pasando por las carreteras nacionales, las secundarias, las rurales o las de montaña, en el cine podemos hablar de road movies, films que tienen la carretera como protagonista principal, cuando no único, o de películas que yo definiría de road secuencias, es decir, historias donde la carretera solo aparece una vez, pero lo que sucede en ellas es fundamental para el argumento. Y por último encontramos las no road movies, films donde la carretera es un escenario más, un simple decorado por el que circula la acción como circula el coche, el camión o el autobús. Las tres categorías son interesantes para esta charla, porque yo no quiero hablar solo de argumentos, sino de paisajes, de espacios, de no lugares y de no tiempos. Por eso las fotos que están pasando en estos momentos no están ordenadas por películas, sino por el tipo de información sobre la carretera que dan, los puntos de vista que plantean, los elementos que se encuentran en ellas y sobre todo el factor humano que condiciona a todos los demás. Porque si hay un coche es que alguien lo conduce. Y ese alguien ve y es mirado, y contempla lo que ve, lo que se va encontrando. Unas veces más, otras veces menos, pero siempre con una visión panorámica que comparte con el espectador. De las tres categorías de películas que he enunciado, a mí la que me resulta más fascinante es la de las películas que no son de carretera, ni tienen una secuencia importante en la carretera. El cine normal, el que vemos cada día, y les animo a que durante unos días se fijen en cuántas carreteras salen en películas que no tienen nada que ver con ellas. Hay montones, porque una carretera, y más si es secundaria, más si es local o comarcal o rural, es siempre un hilo de conexión que se utiliza constantemente. En un momento u otro, un personaje cogerá un coche y saldrá a la carretera para ir a comprar, a buscar a los niños, a pasear, a ver a su amante, a matar o a robar. Para escapar un rato de su cotidianidad, para estar solo, para estar acompañado, para lo que sea, pero se lanzará a una carretera y si no tiene coche, lo hará en autobús. Y en esos trayectos banales, que no son fundamentales para la historia que nos están contando, habrá muchísima información y pasarán muchas cosas. Por ejemplo, los cruces y letreros de las autopistas por las que se sale de su ciudad. Eso nos dirá dónde estamos, dónde vamos. No porque vamos, no hace falta, solo que estamos ahí. En esa autopista nos encontramos con camiones a los que hay que adelantar, otros coches, cada uno con su historia privada dentro, autobuses de línea que unen dos ciudades. Pero nada de eso nos interesa. La carretera es un decorado por el que pasa sin dejar rastro la historia que es otra. Hay carreteras muy bonitas que nos cuentan que estamos en un paisaje de paz, en una película tranquila, quizás una comedia o un melodrama agridulce. Hay carreteras pequeñas que nos dicen mucho de los personajes, solo con un par de planos. Hay algunas carreteras vacías, de hecho hay muchas carreteras vacías en el cine, que provocan en el espectador la sensación de soledad, de peligro, de aislamiento. Las hay que cruzan desiertos o que atraviesan bosques, las que se adentran en campos labrados o en zonas semiurbanas. Los personajes las transitan con cierta indiferencia. Puede que miren ese paisaje precioso de olivos o que fijen la mirada en el mar que se divisa al fondo, o simplemente circulan pensando en que la siguiente curva empieza una nueva secuencia que los sacará para siempre de esa carretera donde por un instante han estado en un no lugar.
Son muy interesantes estos planos no funcionales de carreteras secundarias, solitarias, polvorientas, con lluvia o con nieve, con túneles y puentes, con historias por imaginar. Estas son las que más me gustan, sí. Pero también me gustan las carreteras que tienen un papel determinante en la acción de la película. Hasta ahora no he citado ningún título, pero creo que ahora debo hacerlo. Y para empezar hay que hablar de Alfred Hitchcock. El mago del suspense nunca hizo una road movie, pero era muy consciente del enorme encanto visual que puede tener una carretera. Hay secuencias antológicas en su cine. La carrera enloquecida de Grace Kelly y Cary Grant por la gran corniche de la Costa Azul en Atrapa a un ladrón, una escena premonitoria de la propia muerte de la princesa unos años más tarde, la inolvidable secuencia del avión fumigador en la carretera desierta de Con la muerte en los talones, el momento de mayor peligro para los personajes en la huida de la Alemania Oriental en un falso autobús en cortina rasgada, con su tensión añadida por la amenaza que viene de fuera, el largo viaje mental y físico de Marion con el dinero robado en psicosis, en el que le acompañamos en su monólogo interior hasta el motel de Norman Bates, son solo 4 ejemplos de su cine, podría haber muchos más. Nada coincide. Pues a Hitchcock. Bueno, no lo he calculado, Parece que hayas calculado. Los hermanos Coen son también muy aficionados a montar una secuencia fundamental en una carretera. Recordemos Sangre Fácil, Fargo, No es país para viejo, que tienen momentos de carreteras sin los que no se entendería la historia. Y hay muchos más, pero no voy a enumerarlos todos aquí, sería interminable y no es el tema que a mí me interesa. En el cine español sí que puedo citar algunos directores a los que les gusta mucho ambientar 1 o 2 secuencias en la carretera. Almodóvar, el más urbano de todos nuestros cineastas, acaba Átame en una preciosa secuencia en una carretera perdida de Extremadura. En Volver, sus 3 chicas vuelven del pueblo sin saber lo que les espera en casa. Julieta va a buscar a su hija en las montañas de Suiza. Estas carreteras no son circunstanciales, son fundamentales. Iciar Boyaín no hace exactamente road movies, pero tanto Hola estás sola como El olivo tienen en el viaje, en el no lugar y por tanto en la carretera, un espacio argumental fundamental. En Hola estás sola, el momento emocional más importante de las 2 amigas se produce en una carretera secundaria donde una enfrente de la otra se separan, se juntan, discuten, se reconcilian. Es un momento muy bonito, muy simple, muy directo y sin artificios. Tan sencillo como ese paisaje donde se localiza. En El olivo, en cambio, la carretera es sustancial. Gran parte de la película cuenta el largo viaje entre España y Alemania para recuperar el olivo centenario del abuelo. Pero en rigor no es una road movie. Lo que les pasa tiene más que ver con su propio viaje interior que con el exterior. A Seth Guy también le gustan las carreteras. El principio de ficción es un catálogo muy interesante. La autopista da paso a una carretera nacional que a su vez se convierte en una carretera de montaña. Sin palabras y solo con el paisaje que Eduard Fernández ve desde el interior del coche, el director nos está colocando emocionalmente en un personaje que escapa de su rutina y busca un nuevo mundo mental. Y si hablamos de secuencias iniciales, la más espectacular es la del Resplandor de Stanley Kubrick. Un coche circula por una carretera de montaña. No habrá más carreteras en toda la película, solo esa, cada vez más alta, cada vez más solitaria, cada vez más nevada. Una carretera que nos introduce en el miedo, en el misterio, en el horror que se va a vivir en el Hotel Overlook. Aunque no me extienda mucho, es evidente que tengo que citar aquí las road movies. Una road movie siempre tiene un componente de huida, de búsqueda, de libertad, de cambio. Las hay que sirven para resolver conflictos familiares, como Dos en la carretera o Pequeña Miss Sunshine. Clavado. Otras, en cambio, sirven para afianzar la propia libertad, incluso la libertad de morir, como Thelma y Luis. Okay. Hay road movies, no lo he calculado, Toda la semana, Nuria, toda la semana ensayando, ¿no? No lo había vuelto a leer desde la última vez que Pues lo leí, oye, hace 2 clavada, años. No pierdas el punto. Ya lo he perdido. Clavada.
A ver, estaba en Telma y Luis. Telma y Luis. Hay road movies que son diarios de carreteras filmados. El caso de Días de Agosto de Marrecha o En la carretera de Walter Salles son ejemplares en este sentido. Una road movie puede ser un film de terror, El diablo sobre ruedas o California, lo prueban perfectamente, o puede ser la excusa para conseguir un anhelo personal. Es el caso, por ejemplo, de Vanishing Point, una película que me gusta mucho de Richard Sarafian, o la emocionante Una historia verdadera de Lynch. Pero si hay un director contemporáneo que ha hecho de la carretera su principal escenario, ese es Alexander Payne. A propósito de Smith, Entre copas y Nebraska, integran una trilogía que simboliza lo mejor de las road movies, lo que tienen de catalizador de emociones, y no querría olvidarme de otro realizador que ha utilizado los caminos de su país como escenario privilegiado para sus historias, Abbas Kiarostami. Todos sus personajes están siempre en continuo movimiento en busca de algo o de alguien, cruzando esos no lugares polvorientos que son las carreteras de los alrededores de Teherán. Bien, ahora ya sabemos que las carreteras son no lugares, pero eso no quiere decir que estén deshabitados, ni mucho menos. En la jungla de los caminos cohabitan varias familias de vehículos, de animales mecánicos. Los más grandes, los machos alfa de la carretera, son sin duda los camiones de gran tonelaje, siempre agresivos, siempre mirando desde su altura al resto de vehículos que circulan cerca de ellos. Los camiones dan miedo. Spielberg lo entendió muy bien en su primera película, Duel, El diablo sobre ruedas, donde un enorme y peligroso camión acosa y destruye a un automóvil que se atreve a plantarle cara. Después de los camiones nos encontramos con los autobuses. Si los camiones son gorilas, los autobuses son elefantes. Pesados, tranquilos, de movimientos lentos, circulan a su aire sin meterse con nadie. Es muy curioso que los personajes que viajan en un autobús son los únicos que pueden disfrutar del paisaje. Los pasajeros miran por las ventanillas, soñolientos, perdidos en sus pensamientos. Tienen la enorme ventaja de no tener que estar atentos a la carretera desde el volante de un coche, pero también están liberados de tener que entretener sin distraer al conductor, labor que hace de los copilotos unos personajes siempre muy cansados. Pero los auténticos reyes de la carretera son los automóviles, casi siempre habitados por una sola persona, aislada en su interior, protegida tras las ventanas de su coche, mirando el mundo de forma parcial. Un conductor de coche ve solo lo que tiene delante, lo que hay alrededor lo intuye, pero no lo ve. Es un personaje encerrado en su coche, tiene claro que el resto de islas que circulan a su lado son enemigos a varias secuencias. Los coches van en grupos como los animales salvajes que van juntos, pero no son solidarios entre sí, al contrario. Se vigilan, se acosan, se persiguen, se protegen de los animales más grandes, los camiones, pero desprecian a los más pequeños. Cuando estos grupos se convierten en manada, es decir, en una acumulación de individuos, se produce el colapso, el atasco. Todo se paraliza. No se puede avanzar ni retroceder. La carretera se convierte en una prisión. Los atascos son muy cinematográficos. Hay algunas películas memorables que suceden en atasco. Un día de furia, por ejemplo, o la inclasificable Weekend de Godard. En esta jungla del tráfico quedan por lo menos dos animales más a definir. Son pequeños, molestos, estorban y nadie sabe qué hacer con ellos. Las motos serían desagradables moscas y las bicicletas los odiados mosquitos. Las motos en el cine tuvieron su momento de esplendor en los años 60 y 70, cuando eran símbolo de libertad y de rebeldía. Luego, el uso obligatorio del casco las domesticó. Las bicicletas, tan peligrosas y tan irresponsables, son por ahora el único vehículo de los que circulan en las carreteras que permite ver el paisaje, disfrutarlo, a costa a veces de poner en peligro a todos los demás. No sé, ahora ya me he perdido, ¿verdad? En este punto nos podemos preguntar qué ven los personajes desde las barreras de sus coches y también cómo los ven ellos. El cine está lleno de planos subjetivos de conductor. Es muy fácil colocar la cámara en el asiento de atrás de un vehículo y filmar lo que se ve desde allí, convirtiendo el cristal del parabrisas en una pantalla abierta al mundo. Es un plano recurrente que aporta verosimilitud a cualquier argumento. Desde la protección que le da su aislamiento, el conductor
El personaje puede escoger lo que quiere hacer, pararse, no pararse, acelerar, adelantar a otro coche. Es alguien anónimo, un no nadie, un no lugar. ¿Cuántas negaciones que sin embargo son positivas? Son historias. Porque lo que el personaje ve, lo que el conductor tiene delante, es la promesa del futuro. Desde ese espacio que es su coche, el conductor ve el futuro hacia donde avanza. Si es un no nadie en un no lugar, también está un no tiempo, porque el presente se convierte en pasado en un fotograma, en el que ya está en el futuro. Esta sensación de paso del tiempo se acentúa si la cámara se enfoca hacia el cristal posterior, hacia lo que hemos dejado atrás de nosotros. La carretera vacía que ya no vemos es el pasado del que estamos saliendo. Aquí voy a hacer un inciso, porque esto me lo explicó un físico, que me dijo, cuando coges un tren, viajas en el tiempo. Pero no en el tiempo que tardas en llegar, sino en el tiempo. Porque si miras hacia adelante, estás viendo tu inmediato futuro. Si miras hacia atrás, estás viendo tu inmediato pasado. Y es clarísimo, porque yo pienso, pues, si pasa en un tren, pasa en una carretera también. Y es algo que les invito también a hacer si viajan en tren, porque es muy interesante el cambio de perspectiva que produce el mirar hacia adelante o el mirar hacia atrás. En un coche, si se conduce, mejor no lo hagan. Más cinematográfico, porque es imposible de reproducir. Sobre todo, vuelvo a empezar. Más cinematográfico, porque es imposible de reproducir en la realidad, es el contraplano desde fuera, el que coloca la cámara frente al conductor y lo observa en su comportamiento dentro del vehículo. Lo vemos hablar, mirar, pensar, reír, enfadarse, escuchar música. Es un contraplano que tiene una función muy importante, porque convierte al espectador en observador del que observa. Si la visión de dentro a fuera es la del tiempo que pasa, la del fuera adentro es la visión del tiempo suspendido. Siempre es igual. Pero ¿qué observa el personaje que conduce un coche, un camión, una furgoneta? En primer lugar, la carretera, con sus líneas pintadas en el suelo, sus curvas, sus límites, el horizonte lejano, el paisaje que lo rodea y lo enmarca. En segundo lugar, lo que ve son los demás vehículos, los que tiene delante, los que vienen en dirección contraria, los que se supone que son una amenaza, los que son un estorbo, los que le persiguen. Pero hay un tercer y muy importante elemento que hay que tener en cuenta. El conductor observa y se detiene en los no lugares del no lugar, que es la carretera. La definición que dábamos del no lugar como una zona fuera del tiempo y del espacio se puede aplicar, y aún con más sentido, a esos sitios que no pertenecen a nadie, que son ajenos al contexto. Gasolineras, áreas de servicio, áreas de descanso en la autopista, bares de carretera, moteles. En una película, pararse en una gasolinera puede significar muchas cosas. Poner gasolina en el coche es la más evidente, pero hay muchas más. Puede que lo que busque el personaje sea información si está perdido, o simplemente necesita descansar y estirar las piernas. Una gasolinera es en sí misma un territorio neutro, que puede anunciar un peligro inminente, el final de un camino o un encuentro inesperado. La gasolinera pasa, se deja atrás, es un escenario volátil, una figura en el paisaje que se olvida rápidamente. Las áreas de descanso de las autopistas son como oasis en el desierto. El personaje se detiene en ellas a reponer fuerzas, a descansar, a ir al baño. Las áreas de descanso son todas iguales, no pertenecen a ningún país, son parte de una geografía internacional intercambiable. En estas áreas no suele suceder nunca nada relevante para las historias que se cuentan, pero son fundamentales para que transite la narración. Muy diferentes son los barrios de carretera, esos lugares donde se suelen parar los camioneros y que sí son, al contrario que las áreas de servicio de las autopistas, completamente distintos de un país a otro. Si vemos una carretera en una película y vemos un bar, un restaurante, donde los personajes se detienen, sabremos ya antes de que hablen si estamos en España, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra o donde sea. En los bares de carretera sí que pasan cosas importantes. Un personaje no se detiene en ellos solo a comer o a beber, se detiene en ellos por algo, y ese algo es casi siempre relevante. Los moteles también son muy interesantes.
Un motel tiene su propia historia que a veces se impone a la de los personajes. Recuerden el tenebroso motel de Norman Bates en Psicosis. En un motel pueden pasar muchas cosas donde la más simple es dormir y reponer fuerzas para continuar. Desde esta cosa tan sencilla hasta ser un buen lugar donde esconderse. Un motel es un lugar ideal para esconderse. Tener una aventura, sentir que no estás en ningún sitio. Un motel permite el anonimato más absoluto. El no lugar, el no tiempo y la no existencia. Un motel es siempre muy diferente de un hotel, ¿eh? Un hotel es otra cosa. En un hotel tienes que pasar por delante de la recepción para ir a tu habitación. Cuando no tienes, ahora ya no se piden llaves, pero hay que pasar. Pero en un motel no, es lo más anónimo que hay. Una carretera necesita una cartografía, una señalización que ordene el tráfico, que transmite códigos que todos los que circulan por ella sepan distinguir. Las señales de tráfico son los símbolos del lenguaje de la selva de la carretera. Todo el mundo los entiende, o al menos debería entenderlos. Es un código de comunicación internacional. En cuanto a carteles que indican destinos, son en sí mismos una contradicción. Son señales que señalan lugares desde el no lugar, indicadores de destinos que se quedan al margen de la historia, lugares donde seguramente nuestros personajes no quieren ir, no tienen intención de ir y no les sirven más que para situar en el espacio y en el paisaje al espectador que mira la película. Junto a las señales, en la carretera encontramos otro tipo de imágenes, los anuncios que puntean los caminos. Los anuncios son muy importantes en una película, distraen al conductor y al espectador, obligan a fijar la mirada en un punto, informan de la época y del lugar. Poca gente dudará dónde está si ve el toro de Osborne recortándose en la lejanía de los monegros. Los anuncios nos informan de dónde estamos y en qué tiempo vivimos. Los anuncios son como pequeñas pantallas en la pantalla. Eso es algo que entendió muy bien el director Martin McDonagh en una película que está en la memoria reciente de todos. Ya no tan reciente, pero supongo que en la memoria de todos, que eran 3 anuncios en las afueras. La carretera secundaria que conduce al pueblo se convierte con estos anuncios en una pieza indispensable para comunicar una indignación. Este es un buen ejemplo de route secuencia de un tipo muy diferente a los que hemos hablado al principio. Todos sabemos que las carreteras no son territorios neutros. El que sean no lugares no quiere decir que no pasen cosas en ellas. Algunas muy trágicas, los accidentes, por ejemplo. Hay muchos accidentes en el cine que desencadenan historias. Puede que no vuelva a salir otra carretera o otro accidente en toda la película, pero ese habrá sido fundamental. Solo un ejemplo para demostrarlo. En Azul, la primera película de la trilogía de Kieslowski, 3 colores, un accidente inesperado deja a Juliette Binoche sin su hija y sin su marido. Todo lo demás sucede porque ha pasado eso. Los accidentes despiertan la solidaridad de los isleños del tráfico, que se paran a ver qué pasa, unas veces para ayudar, otras solo para mirar. Los accidentes son anuncios de dramas y entre ellos hay una variante del accidente que es el atropello. No es tan común como se podría pensar. En las carreteras no se atropella tanto como en las calles de una ciudad, pero sí, hay atropellos que dejan huella. El de muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem es quizá uno de los más interesantes. Otro tipo de incidente en las carreteras son las averías. También despiertan la solidaridad de los demás, pero es una solidaridad interesada que se suele plantear desde la superioridad del que no está averiado, el que se sabe con capacidad de ayudar al que ha sufrido un percance mecánico. En estas situaciones, el no lugar pasa a ser un lugar. El lugar donde hubo un accidente se recordará siempre. El lugar donde hubo alguien que ayuda a alguien a cambiar una rueda puede ser el inicio de una bonita historia de amor o de una amistad. El acontecimiento singulariza el espacio. El factor humano humaniza, nunca mejor dicho, al no lugar. Hasta aquí he hablado de la carretera en su contexto, el no lugar que cruza el paisaje con una línea gris de asfalto sobre la que circulan vehículos. Pero hay algo que sí, si hablamos de carreteras en el cine, no podemos dejar de lado. El factor humano, los personajes que se mueven en esa carretera fuera de los vehículos. Porque también son importantes y también tienen un papel en las historias. Son los hombres y mujeres que caminan por la carretera, a veces sin saber dónde van. Hay un matiz que me parece importante. La gente que anda por la carretera no pasea.
Pasear, según el diccionario, es andar por placer o para hacer ejercicio por un lugar, generalmente al aire libre, despacio y sin un destino determinado. La gente que camina por las carreteras en el cine suele tener un destino determinado. Va a algún sitio y por alguna razón. No lo hace por ejercicio, lo hace para conseguir algo. Ir a comprar gasolina porque se ha quedado tirado en la carretera, llegar a una parada de autobús, alejarse de un lugar que no le gusta, volver a casa tras un día de trabajo, buscar un horizonte nuevo donde empezar una historia de amor o de vida. Caminar por una carretera es contar una historia. Podemos encontrar otro tipo de personas en la carretera, los que están parados. En general, son personajes que esperan algo, que alguien los recoja, que pase un autobús, que pase algo en el horizonte que miran. Son personajes estáticos en un paisaje en movimiento, personajes que miran a su alrededor. Entre los personajes que esperan, los autoestopistas ocupan un lugar privilegiado. Ellos esperan a que alguien les lleve a otro sitio. Un autoestopista anuncia una aventura o un peligro, en todo caso un encuentro. Esto evidentemente después de la pandemia ya no existe, porque nadie recoge a nadie en ningún sitio. Pero bueno, cuando yo escribí esto todavía se podía hacer. Y en el cine todavía hay autoestopistas. Los encuentros en una carretera pueden ser de muchos tipos, pero hay uno que el cine ha mostrado en muchísimas ocasiones, desde el humor hasta el horror, desde el realismo hasta la ciencia ficción. El encuentro con la policía, que pone la sirena a tope, persigue un vehículo, lo detiene e infunde un miedo inconsciente en los pasajeros del coche, incluso aunque no se haya hecho nada. No sé si estas líneas han ayudado a vislumbrar las múltiples posibilidades de las carreteras, creo que puede haber muchísimas más, pero espero que la selección de fotos que la ha acompañado y las palabras que yo he escrito por aquí sirvan para estimular a fijarse en las carreteras, porque de verdad que hay muchísimas. En cualquier serie, en cualquier película que vean, verán, como a partir de ahora y durante un tiempo, porque luego todo se olvida, van a ver que hay montones de carreteras, entonces pueden situarla donde les apetezca situarla dentro de este texto. Yo con esto acabo. Es una idea lo que has hecho. Supongo que estáis no encantados, estáis anonadados, que es una palabra más bonita que encantados, ¿no? Bueno, supongo que ahora te podemos acribillar con cariño y con respeto, pero bueno, a mí, yo tengo, dejarme que yo soy ya la voz cantante y ya sabéis que hablo demasiado, pero me ha encantado, Nuria. Qué imaginación, qué bien has explicado lo importante que es la carretera, primero en nuestras vidas y después en el cine, que es otra parte de nuestras vidas. Me ha dejado anonadado cómo nos has hecho reflexionar. Por lo menos yo siento que vosotros también. Lo que más me divirtió de preparar esto fue buscar fotos, preparar la selección de fotos y es decir que tengo otro, pero ya me parecía, porque no he parado, sigo buscando fotos. Cada vez que veo algo donde hay una carretera, lo cojo y la guardo, la cojo y la guardo. Debes tener cientos ya, ¿no? Tengo muchas. Muchas, es que claro, es que... Lo que pasa es que esta es la que va acorde. Sí, con el no. texto, ¿no? Ha habido momentos que has acertado, vaya, parecía que lo hubieras cronometrado, ¿eh? Pero no. Cronometrado. A mí me ha interesado mucho la forma en que has explicado de cómo, sin darnos cuenta, la carretera, como estamos habituados a tenerla, no le damos importancia. Esto pasa mucho en la vida. Tienes algo que solamente cuando te falta te das cuenta que tenías aquello, ¿no? No sé si os pasa a vosotros también, ¿no? Y el caso de las carreteras, claro, es que hablas de las autopistas, que son el boom, por decirlo así, y también el error humano. Yo creo que una autopista es un error humano, yo estoy a favor de las vías. Y después hablas de los caminos esos de montaña, pero donde va un tránsito un coche, ¿no? Con lo cual sí es una carretera. ¿Tenías dicho no? Ah, sí, perdón, digas, Cristina. Bueno, és una curiositat. Com et va venir la idea de fer aquest reportatge perquè t'agrada molt lo de les cases? No, bueno, va ser l'encàrrec que em van fer l'Observatori del Paisatge, va ser las carreteras en el cine. La primera idea, evidentment, és això, les pel·lícules que passen en la carretera. Sí, però vas... Al cine no vinc del cine, vinc de la geografia i vinc de l'urbanisme. I és una deformació quasi
professional quan miro una pel·lícula fixar-me en el paisatge i bueno, vaig pensar que era més interessant enfocar-ho d'aquesta manera que no començar a fer un repàs de les maravillosas películas de carretera. Es que el paisaje es fundamental. A las localizaciones no le damos importancia, incluso los críticos, ya no hablo del público en general, que me pide todo respeto, y en cambio las localizaciones sabes que... Bueno, yo le doy mucha importancia los directores son bastante obsesivos. El último libro que hemos dicho, que me lo encargaron también por esta especie de vinculación con el pasado urbanista y geográfico, es el de localizaciones en Cataluña. Es un libro sobre el trabajo de los localizadores y cómo son capaces de transformar el paisaje a través de sus búsquedas, ¿no? Un localizador es una pieza fundamental en un rodaje. Desde un punto de vista de carretera y cine, ¿hay un país que es el que utiliza más la carretera? Yo me atrevería a decir que Estados Unidos. Porque la carretera tiene mucha importancia en Estados Unidos. Sí, evidentemente. Porque a niveles reales, de vida cotidiana, ¿no? Sí. Pero Irán també es diu sí, Irán. Claro, pero es que el cine iraní, el cine de Basquiat también no lo entiendes en las carreteras. No sé, todo pasa en una carretera. Sí. Todo pasa siempre en una carretera y a través de una carretera. Pero es un director que hace películas donde la carretera, o los caminos, también llaman carretera, a según momentos de las películas. Bueno, es un camino rural. Sí, camino rural. Pero yo me refiero donde más se utiliza en cine la carretera, ese concepto de la carretera, no tan solo por la famosa ruta 66. Bueno, sí, porque también es de los que hacen más cine, también son los que hacen más películas. Por eso. Pero en España, en España la carretera se ha usado mucho, Por las distancias, es que en América... Por las distancias, claro, es por lo que digo yo, por las distancias. No, y porque ellos apostaron en un momento por la carretera. Es que también es esto, apostaron por la carretera. Como apostaron por el tren, por toda la conquista del oeste se hace en función de la creación de vías de tren. Claro, es que... Pero lo bonito es eso, que la idea de carretera nace al mismo tiempo que el cine, porque nace a finales del siglo XIX y van en paralelo. No, y lo que has dicho, que es un concepto de libertad, es un concepto de movimiento y de espacio. Sí, es que... A mí me ha entusiasmado tu charla. Van muy en paralelo las dos cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay otras maneras también de aproximarse, pero de verdad que es un ejercicio bonito lo de si ven una peli o una serie esta noche, seguro que sale una carretera, seguro que sale una carretera. Entonces pensar, bueno, a ver, esta carretera, ¿qué juega aquí? ¿Qué papel juega aquí? Claro. Porque uno de los problemas que hay con muchas cosas en el cine es que tú lo sabes muy bien, o lo sabemos muy bien, ¿vale? Te fijas primero en la historia, luego en cómo está contada, luego ya vas un poco más allá y vas a ver cómo lo ha hecho el director. Pero es que en este cómo lo ha hecho el director hay cosas que son muy determinantes y que no se ven o no se aprecian y las carreteras, por ejemplo, son una de ellas. Dices una segunda lectura. Sí. Es lo que dices. Sí, de forma inconsciente siempre vamos a la historia y después a los personajes. Pero claro, después tienes que, en el fondo, ver una película es como hacer una disección, es como hacer una autopsia. No es lo mismo una carretera como esta que está saliendo ahora en medio de las montañas que esta. No, claro que no. Te está dando una información completamente distinta. Que marca la historia y marca los personajes, evidentemente. Una información diferente de lo que te están contando, ¿no? O sea... Y en cierta medida, hablando de carreteras o de caminos, que también son en el fondo el concepto en el western, también tiene su importancia. En el fondo la diligencia es una road movie, en el fondo la diligencia, que tiene también sus moteles y que tiene sus gasolineras, que es cuando cambian los caballos, ¿no? Es decir, curiosamente... Bueno, claro, las carreteras no nacen porque sí, nacen siguen las vías, en el fondo siguen las vías romanas, o sea, claro, exacto, la vía Augusta, o sea, en realidad siguen las vías abiertas. No, solo un comentario en contraposición a lo que tú dices de la importancia en el cine de los paisajes. Es tan así, creo yo, que muchas veces cuando vemos una película que se desarrolla en un interior o en dos interiores,
normalmente tú lees en la crítica claustrofóbica. Esto yo lo he leído muchas veces. Sí, Cuando sí. falta todo ese paisaje que dices tú, que hay, y se han hecho películas, algunas buenísimas, ¿no? Que prácticamente está ausente. Yo nunca diría claustrofóbico, no. No, Puede eso ser no. muy claustrofóbico una Es que carretera, es ¿eh? eso, Sí. puede Puede ser claustrofóbico. absolutamente claustrofóbica. Sí, Después es una película totalmente de acuerdo. que dicen que se filmó, no recuerdo el nombre, el título, en tiempo real, de un hombre que va en un coche, Sí. una película corta. Muy famosa esta, como Sí, titulaba esta, muy buena. que pasa todo, Todo en el vuestras coche cabezas, ya venga, filmados pensantes, en tiempo Ay, real. que van conduciendo y pasa todo. Bloque se llama, Bloque. bloque. Ah, lo que, Con Tom Hardy. Sí. Sí. Esta no es nada claustrofóbica. No es nada claustrofóbica. No es y al mismo tiempo es muy claustrofóbica, porque no sales nunca de ese coche. Del coche. Como bueno, ahora con la historia de la pandemia, este año ha habido 2 películas en el cine español que pasan todas dentro de un coche. Sí. Y además cuentan la misma historia, el cuarto pasajero de Alex de la Iglesia y la otra no me acuerdo cómo se llama. Sí, la del Pero que- viaje, sí. La... que ¿Con estaba- quién viajas, no? ¿Con quién viajas? ¿Con quién Sí, viajas? ¿con quién Luego viajas? también había La pasajera, que la vimos en Sitges el año pasado. Sí. Que era también lo mismo. Pero Son no, películas no, que pasan no, prácticamente en el interior de un coche sin Del salir de coche, ahí. sí, sí, O sea, sí, que sí. lo de la claustrofobia depende cómo lo filmes, depende cómo lo mires, ¿no? Hay paisajes, la claustrofobia y la agorafobia se juntan, ¿eh? Sí, exacto, lo que quiero decir. Se juntan muchas veces. O alguna película que sucede muchísimo dentro de una cabina telefónica. Sí, También. sí, también. Por lo menos una muy famosa. Sí. 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 Última infancia. Diga. No, es que yo es que no solamente son las road movies, es que para mí incluso las películas de trenes, no sé si es del año pasado, compartimento número 6, que prácticamente casi toda la película la pasan dentro de aquel compartimento y todo el viaje y todo el cambio de los personajes, que de vez en cuando están viendo la estación, están viendo dónde van a llegar y por qué van a llegar y te van explicando lo que les va pasando. Pues aquello es una road movie diferente, pero Una quiero decir tren que movie. los trenes también tienen tela marinera Pero en cuanto los- a viaje y en cuanto a paisaje y en cuanto a... Los trenes son un espacio apasionante para hacer Un anexo, por favor. Que Sí, Hitchcock un también, que Hitchcock también explotó. Menos que las carreteras, ¿eh? Sí, pero también lo explotó. Sí, también, Es decir, pero... que curiosamente... Pero es curioso eso que Hitchcock que no tiene una road movie en absoluto, pero las carreteras, No, pero las carreteras son importantes sus películas, claro. En cualquiera Hombre, que pienses, ¿eh? La que tú has puesto, que se ha visto la imagen de Gary Grant en la carretera esperando, esa es que es fundamental en la historia. Sí. Tú quitas esta secuencia y la película se cae, es como si fuera, no sé, la columna vertebral que aguanta todo un edificio, ¿no? Sí, sí. Oye, todo el monólogo de Marion en Psicosis. Sí, bueno, también, Sí, claro, Sí, claro. sí, que además está conduciendo. y Sí, todo. sí, sí. Se está comiendo el coco y estamos allí dentro. Sí, sí, se queda dormida. Sí, sí, sí. Y viene el policía. Y viene el policía, Sí, Claro, dice, que hola, hemos buenas. explicado de sin ser culpable, te sientes culpable. Claro, sí, sí. Está clarísimo. Y volviendo a los trenes, que para mí fue impresionante, porque a mí me Mira. gusta muchísimo el cine asiático, intento estar al día. Ahora, por cierto, es la semana Sí. del Festival Ah, de sí. Cine Asiático. Empieza ahora, ¿no? Ya empezó. Ya empezó. Sí. Y es tren a Busan. No sé Sí. cómo se dice Sí, Busan, la sí. coreana, es impresionante. Sí, es que la idea del no lugar es una cosa, está Exacto, muy sí. estudiado, muy Sí. elaborado, sobre todo por urbanistas y por sociólogos, ¿no? Pero a mí es una cosa que el cine siempre me ha hecho pensar que es un no lugar, ¿no? Sí, sí. Y la carretera yo creo que es el no lugar por excelencia, ¿no? O sea, No, y cuando hablas... pero es que, por ejemplo, el principio de ficción para mí es ejemplar. Pues Eduardo Fernández en su coche, mientras salen los créditos y tal, le vemos desde atrás, hay una cámara puesta atrás y va pasando eso. Sale de Barcelona, entra en una carretera nacional, acaba en una carretera secundaria para llegar a donde tiene que ir, y en ese trayecto nos están contando todo lo que le pasa a este personaje en la cabeza solo con el trayecto que está haciendo, ¿no?
No hace falta palabras, no hace falta... Y además dura nada, dura, no sé qué cuánto debe durar. Iba a decir 30 segundos y lo mismo son 2 minutos, me es igual. Pero dura muy poquito. Y es una transición en la que un personaje urbano acaba en un entorno rural porque está huyendo, porque ya no puede más, ¿no? Y te lo cuentan a través de lo que ves desde la... En ficción. Pero de libro de cine no vive ni el señor que escribe en El País. No sé si estás de acuerdo. No se vive. Y además luego, concretamente el libro de Maribel Verdú para mí fue una decepción enorme, porque el libro lo pasé muy bien, Maribel es un encanto, fue generosa, tuvimos montones de entrevistas. El libro le gustó mucho a su familia, le gustó mucho a ella y le gustó mucho a la editorial. Y después es como si no existiera. Yo recuerdo que ese invierno había una foto de Maribel Verdú gigantesca, no sé si recordáis, en el Corte Inglés, que anunciaba la Navidad con una foto, pero que ocupaba todas las... Y el libro no estaba en la biblioteca. ¿No se les había ocurrido que podía estar en... Bueno, y no lo porque esto llevaron?